Señor, los jóvenes están hoy en campamento, que estemos orando por ellos y por las siguientes semanas que igual van a tener un momento muy especial. De igual manera los jóvenes de nuestra iglesia con jóvenes de la iglesia en Estados Unidos fueron a ayudar a una iglesia indígena quichua de Otavalo, allá en el barrio de Llano Chico, si no me equivoco. Estuvieron 120 niños en un tiempo muy especial con el Señor y damos gracias al Señor también por todo lo que se hace. Amén. Hoy quiero empezar haciéndoles una pregunta, pero quiero que respondan la pregunta en su celular o si tienen un lotito de notas, me ayudaría mucho para que les ayude también a ustedes. La pregunta es: ¿qué es lo que usted quiere hoy? Si yo le pregunto, ¿qué es lo que usted quiere hoy? Tal vez dirá, pero pastor, ¿en qué área? No, lo que usted quiere hoy. ¿Qué es lo que usted quiere hoy? Escríbalo ahí. Yo quisiera esto, no sé, lo que usted quiere hoy. ¿Ya? ¿Lo escribió? O por lo menos téngalo pensado en su mente. Si usted tiene buena memoria y dígale, yo quisiera esto en este momento. Y le hago una segunda pregunta que tiene relación con la primera. Si Dios le dijera, pídeme y yo te lo daré, ¿qué es lo que le pediría a Dios ahora usted? ¿Lo mismo que pidió o pediría algo más o otra cosa? Puede escribirlo, ¿qué es lo que usted le pediría al Señor? Esta pregunta y esta declaración que le hizo Dios al amado de Jehová, ¿sí se acuerda quién es el amado de Jehová? No, es Jedidías. Jedidías significa el amado de Jehová. Y Jedidías es el nombre o el otro nombre que le puso el profeta Natán a Salomón, al rey Salomón. Salomón también le decían Jedidías, el amado de Jehová. ¿Cuántos Jedidías hay aquí? ¿Cuántos amados de Jehová están aquí? Ahí está mejor, ¿no es cierto? Usted también es el amado del Señor. Y es interesante que en 2 de Crónicas, el capítulo 1 y el versículo 7 nos narra esta historia. Y mire lo que dice este pasaje. Dice, esa noche se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y ese es el tema de este día. Pídeme y yo te lo daré. Pero para que Dios le haya dado lo que le haya dicho estas palabras, pídeme y yo te lo daré, ¿qué hubo en entorno en Salomón? ¿Qué hizo Salomón? ¿Cómo estaba Salomón? ¿Qué es lo que también en nosotros debería ocurrir y ser o hacer para que obviamente usted pueda pedirle al Señor y que Dios le dé a usted? La primera cosa que yo veo en este capítulo 1 de 2 de Crónicas es que Dios estaba con él y él estaba con Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Dios, quiero decirle que por su misericordia y por su gracia, Él siempre nos da muchas cosas. De hecho, sin que usted le pide, Dios le da, porque Dios es bueno, amén. Dice la Biblia que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Usted sea que se porte bien o se porte mal, el sol sale. No es que dice, Señor, que el día siguiente salga el sol, ¿no es cierto? Porque es la misericordia del Señor. De hecho, en estos días hermosos de verano que me he levantado a veces temprano y yo veo el Cayambe y atrás, justo en esta época el sol está detrás. Es uno de los paisajes más espectaculares en esta época del año para mí. Y el Señor me lo regala y yo disfruto de mirar eso. ¿Por qué? Por su gracia y por su misericordia. Pero le pregunto, ¿Dios está con usted? ¿Usted está con Dios? ¿Cómo usted está seguro de eso? Mire lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 1. Dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. ¿Cuántos padres hay aquí, papá o mamá? ¿Usted le da buenos regalos a sus hijos? Hijos, ¿sí le está dando buenos regalos a sus padres? Más o menos, no dicen. Imagínense usted y yo que a veces no somos los padres perfectos, a veces cometemos errores, buscamos dar lo mejor a nuestros hijos. El Padre Celestial dice,
Si ustedes siendo malos dan buenas cosas, yo que soy su Padre Celestial, les voy a dar los mejores regalos si ustedes me lo piden. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hijos. Imagínense que de pronto un niño golpea en la puerta de su casa y le mira a usted y le dice: ¿me puedes dar un regalo? Usted le dirá: pero ¿quién eres tú, pues? O sea, si usted ni siquiera le conoce a ese niño y le está pidiendo algo, usted va a decir: bueno, la verdad, mejor pídele a tu papá, busca a tu padre, a tu madre para que te den lo que tú le estás pidiendo. Y a veces así somos en la vida cristiana o en la vida de este mundo en realidad, que la gente pide a Dios, y sí, Dios por su misericordia nos da muchas cosas, es verdad. Pero esos regalos, ese pedido en particular, Dios creo que es exclusivo para sus hijos. Amén. La pregunta es: ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted está seguro de ser un hijo de Dios? No es porque usted viene a la iglesia o hace ciertos ritos o actividades religiosas es que usted es un hijo de Dios. Juan 1:12 dice claramente: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da derecho de llamarse hijos de Dios. Si su hijo le pide algo a usted, papá o mamá, usted va a buscar la manera de darle lo mejor, ¿sí o no? Amén. No están tan convencidos, pero por fe aunque se digan amén. ¿Cuánto más el Padre Celestial dice: tú eres mi hijo, ¿cómo no te voy a dar lo mejor? Y para mí es como si Dios dijo el Padre: si no escatimé a mi propio hijo, ¿cómo no te voy a dar lo mejor? Si tú me pides, yo te voy a dar. Y obviamente Salomón estaba con Dios y Dios estaba con él, y en esa medida el Señor le estaba ayudando, como dice aquí el pasaje, a consolidar su reino. Cuando uno es un hijo de Dios y uno está con Dios y Dios está con él, Dios siempre está ahí para ayudarte a consolidar tu vida espiritual, tu fe en el Señor, tu vida matrimonial, tu relación familiar. Él te ayuda porque eres su hijo amado y Él está ahí para sostenerte. Pero la segunda cosa que yo veo aquí en esta historia, en el capítulo 1, mira el versículo 2 y 3 lo que dice: Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. La segunda cosa que yo veo que Salomón hizo para que llegue ese momento, para que Dios le diga: pídeme y te daré, es que Salomón, él, su pueblo, sus más cercanos, le llevó al lugar de adoración. Cuando usted aprende a estar en el lugar de adoración o aprende a ser un adorador en espíritu y en verdad, yo quiero decirle que cosas maravillosas suceden. Amén. Para Salomón, y en esa época, el lugar de adoración era Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo, que era ese lugar especial consagrado para el símbolo de la presencia poderosa de Dios. Hoy en día, gracias al Señor, ya no necesitamos un lugar en particular. En su casa está el lugar de adoración, donde usted invoca al Señor y le adora y le exalta. Es su lugar de adoración. Algunos pueden ir caminando y están adorando. Algunos pueden estar en su vehículo adorando. Algunos obviamente pueden venir acá a la casa del Señor y estar adorando. De hecho, este día martes le invitamos a usted a venir al Adorayán. Este martes, 7:30 de la noche, tenemos un tiempo de adoración, 1 hora y media, para que usted la adore, adore y adore al Señor. ¿Cuántos anhelan adorar al Señor? Les esperamos este día martes. Cuando usted adora, cosas maravillosas suceden. Yo quiero decirle que en esta iglesia, en varios cultos, a veces el Señor, sin que siquiera le pida, solo en adoración, el Señor ha sanado, ha liberado. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza de su iglesia, y cuando el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo está ahí, dice la Biblia que allí hay libertad. Hay cadenas que se rompen, hay murallas que caen, como ha cantado, hay cosas que se están cayendo, pero también usted puede, en la presencia del Señor, dice, tiene la libertad, pero también hay plenitud de gozo. Hay un gozo en particular. Cuando usted adora al Señor, sus fuerzas vienen a su propia vida. ¿Por qué? Porque en la adoración, en la alabanza que usted hace al Señor, cosas maravillosas suceden. Amén.
A veces no sucede mucho en nosotros porque nos está haciendo falta adoración, alabanza. Tenga tiempos en su casa, busque la presencia del Señor, adórele. Salomón convocó a todo el pueblo, imagínense, al lugar de adoración. Iglesia amada, somos llamados a buscarle cada día más y más al Señor para adorarle. La tercera cosa que Salomón hizo, mire en versículo 4 y 5 de segunda de Crónicas 1, dice: David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jearim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce hecho por Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron a ese lugar. ¿Para qué? Para consultar al Señor. Salomón no solo estaba con Dios y Dios con él, no solamente que fue a buscar ese lugar de adoración, él fue también a consultarle al Señor. ¿Usted le consulta a Dios? ¿O es como esos hijos que van donde usted, esos hijos jóvenes, dice: bueno, papá, mamá, me voy, tengo que salir con mis amigos, me voy a esto, nos vemos, este fin de semana me voy? Y el papá le queda bien y dice: ¿y a dónde? ¿Con quién? ¿Cómo así? Pero pide permiso aunque sea, pues, ¿no? Pero hay hijos que hoy en día, tristemente, ya ni piden permiso, ni siquiera consultan. Mira, padre, mira, tengo algo con mis amigos del colegio, tú los conoces, vamos a hacer esto este tiempo, ¿te parece bien? ¿Me podrías dar permiso? Pide. Obviamente un padre o una madre escucha y puede darle un permiso. Pero sabe, a veces nosotros somos muy parecidos con Dios. Nosotros tomamos decisiones, ni siquiera consultamos a Dios, nos metemos en negocios, en relaciones, nos metemos a hacer cosas y no le consultamos a Dios. Tomamos decisiones porque como eso me gusta, como es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero, pensamos nosotros, podemos tomar todas las decisiones que querramos y no le consultamos a Dios. Y cuando ya estamos metidos en el lío, Señor, ayúdame, ¿no? Como que Dios tiene que rescatarnos. Y sí, por su misericordia, a veces obviamente el Señor lo hace. Pero le consultamos a Dios. Yo creo que Salomón le decía: mira, Señor, estoy empezando a reinar este pueblo tan grande, yo no sé qué voy a hacer, yo no tengo toda la experiencia que mi padre tenía y para mí es extremadamente complicado, Padre. El pueblo tenía a lo mejor situaciones personales, le fueron, dice, a consultar al Señor en sus necesidades, en sus inquietudes, en su vida misma. Está consultándole al Señor qué debe hacer con su hijo, con su cónyuge, con su padre, con sus compañeros de trabajo, con sus amistades. ¿Qué tiene que hacer con los bienes que le ha dado? Le consulta cómo debe administrar los recursos que el Señor le ha dado en sus manos, los dones, las habilidades. Nosotros lamentablemente no siempre estamos consultándole al Señor como deberíamos consultarle. Pero cuando uno consulta, el Señor habla, porque siempre el Señor habla. Y llegamos al cuarto punto, en versículo 6, mire lo que pasó. Entonces dice: allí frente al tabernáculo Salomón subió a este altar de bronce y en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. ¿Por qué Salomón hace eso? Porque en esa época la manera de ser perdonado de sus pecados era ofrecer ofrendas quemadas. Un corderito, un animal, un sacrificio. Con el derramamiento de sangre habría perdón de pecados. ¿Por qué Salomón llega a esta decisión de ofrecer no uno, sino 1000 sacrificios? Porque obviamente en la consulta que le hace el Espíritu Santo le había dicho: mira, Salomón, primero arregla esto que no está tan bien en tu vida. Y la manera de arreglar para ellos era el sacrificio de un cordero. Gracias al Señor, hoy en día usted y yo no tenemos que hacer sacrificios, porque el único sacrificio que se tiene que hacer para su perdón de pecados, Jesucristo, el Cordero sin mancha, lo hizo en la cruz, derramó su sangre, dio su vida para pegar su pecado y mi pecado, para que usted ahora sí con libertad se acerque a Dios y le pueda pedir. Amén. Si Él no hubiera hecho el sacrificio en esa cruz, imagínense cuántos sacrificios tendríamos que hacer nosotros.
Hoy en día usted quiere hacer sacrificios a Dios para pedirle algo y Dios le dice, yo no necesito tus sacrificios, yo necesito tu obediencia, que es diferente. A veces usted piensa que por hacer ciertas cosas Dios está obligado. Dice, bueno, si yo hago este sacrificio, Señor, tú me vas a dar esto. Te pido esto a cambio de esto. Y usted no le puede doblar el brazo a Dios, porque Él es Dios. Y por eso dice, pero Señor, si yo te di, yo me comprometí, hice esto y no recibí esto y te pedí esto y no me has dado. Porque dice, mira, yo no te he pedido que hagas ningún sacrificio. De hecho, no necesitas hacer ningún sacrificio. Sí, te voy a pedir que hagas cosas, pero no necesariamente un sacrificio. Que a ti te puede parecer sacrificio, esa es otra cosa. Pero iglesia amada, tenemos que entender que Él hizo y consultó y el Señor le mostró. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor te ha estado pidiendo que tú hagas? Que perdones a esa persona, que ya es hora de cumplir lo que has prometido a Dios o a tu hijo, que obviamente dejes esa relación que no te está edificando, que ya pongas un alto a ese pecado que tú sabes que no está bien, que es hora de decir hasta aquí, que dejes esas amistades que no te convienen, que comiences realmente a orar, a buscar al Señor en serio, que realmente te comprometas con los dones y tus habilidades para servir al Señor. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Porque yo quiero decirle que Dios siempre habla y nos habla a todos. Y Él te está diciendo, porque cuando tú vas a consultarle al Señor, cuando en serio lo buscas de veras y le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Espíritu Santo te va a hablar. Cosas que tú tienes que hacer en tu relación, en tu comunión con Dios, en tu intimidad con Dios. Entonces, cuando Salomón hace eso, imagínense. Un adorador, un hombre que estaba con Dios, que consulta a Dios, un hombre que arregla lo que tiene que arreglar. Obviamente, ahí entramos necesariamente a este versículo 7 de este pasaje que dice, Segunda de Crónicas 1:7. Esa noche, por eso Salomón pasó todo el día hasta llegar la noche, y en esa noche Dios se le aparece a Salomón y le dice, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Todos estos 4 puntos se resumen en el Salmo 37:4. ¿Cuántos se saben el Salmo 37:4? Que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dígale que está a su lado, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo esto se resume en eso. Pero nos encanta esta parte segunda del versículo, ¿no? Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero nos olvidamos que hay que deleitarse, pues. Y deleitarse en el Señor es eso, es estar con Dios, adorarle, estar en su presencia, estar en comunión, es disfrutar, es anhelar, adorarle, orar, leer la palabra, es disfrutar de su presencia, porque cuando yo estoy en la presencia del Señor y en la comunión, yo ahora sé lo que debo pedir y cómo pedirle. Ahora voy a pedirle dentro de la voluntad del Señor, porque estoy conectado con el Señor. Amén. ¿Nos estamos deleitando en Dios? Ojalá que sí. Pero también este versículo va de la mano con este otro de Romanos 8:26. Mire lo que dice. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay cosas ni siquiera sabemos cómo pedir. ¿Será bueno que pida así o pido de esta manera? Pido que se quede, pido que se vaya. Pido que se sane, pido que no. Pido que se vaya al cielo, que se quede. ¿Cómo pido, no? Que no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Antes de pedir, pídale al Espíritu Santo que interceda por usted, para que usted aprenda a pedir como conviene. Tristemente hay gente que pide de la manera incorrecta y a veces quieren pedir cosas, por ejemplo,
Hay personas que han dicho: Señor, si mi padre o mi hermano, mi amigo está enfermo, grave, y Señor, sánalo. No importa si yo tengo que sufrir para que él se sane. Y yo le dice: oye, ¿qué estás haciendo? Tú mismo abres palabras de maldición sobre tu vida. O dicen: Señor, no importa cómo quede, pero que no se muera. Y sí, no se muere, y el pobre sufre años con su enfermedad. Usted no está pidiendo correctamente, cuando debería pedir: Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Y a veces nosotros pedimos de una manera no tan correcta, y obviamente no dentro de la voluntad del Señor. Cuando me deleito en el Señor, cuando yo estoy conectado con el Espíritu Santo, Él me ayuda a interceder y a pedir como conviene, porque lo que conviene al Espíritu Santo es lo mejor. Eso le va a convenir mejor a usted. Amén. Y dos cositas más que justo le hemos leído Crónicas con Santiago y coincide justo en el texto. Mire Santiago capítulo 1 versículo 5 en relación al pedir. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Porque el Señor sí quiere que usted le pida. Usted le puede pedir y Dios le va a dar. Pero, mire el verso 6, pero pida con fe. Dígale al que está a su lado: pide con fe. Dile: pide con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, ¿sabe por qué no le ha dado el Señor? Porque usted ha pedido sin fe. Señor, ¿será posible, yo, gusano de Jacob, que me puedas dar esto? Y el Padre dice: oye, tú eres mi hijo, pídeme, si tú eres mi hijo y si está dentro de la voluntad y lo haces con fe, yo te voy a dar. Pero como que nos da esta vergüenza de pedirle al Señor, ¿no? Como que tenemos recelo de pedirle al Señor. Y a veces hay gente que dice: bueno, usted que está más cerca de Dios, pídale, dicen, ¿no es cierto? Cuando usted es un hijo de Dios, sí, no es un hijo perfecto, pero si usted cree, confía en el Dios poderoso, si usted obviamente está en comunión con el Señor, se deleita en el Señor, usted le pide, pero le pide con fe, no dudando. Pero ¿sabe por qué a veces nos cuesta esto y dudamos mucho? Porque venimos de trasfondos donde usted como hijo ha tenido un padre, una madre que le pide y los padres dicen: no, no tengo, no puedo. Y muchos padres son no. Entonces, ya, ¿para qué le pido, no? Y pensamos que Dios es igual. Y yo quiero decirle que Dios no es como tu papá o tu mamá, o no es como usted, papá y mamá. Porque cuando usted le pide a Dios con fe en la voluntad de Él, Dios le va a dar lo mejor a usted. Amén. Porque el Padre le ama. Y Él mismo dice en el Nuevo Testamento: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, pero si pide con fe. ¿Cómo yo sé que no tengo mucha fe? Mire el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted es inconstante en todos sus caminos, no termina las cosas, es inconstante, es que le está haciendo falta fe. Y yo le animo en el Señor a que lo busque a Dios de todo corazón, para que sea constante en sus caminos. Que ahora sí y mañana no. Hoy te amo, mañana no te amo. Hoy termino, mañana empiezo. Hoy sí estoy con el negocio, mañana no. O sea, si usted es de Dios, va a ser constante en lo que hace. Si se metió guiado por el Señor, sea constante en lo que hace. Amén. Es un hombre de fe, o le está haciendo falta fe. Y si le hace falta fe, pídale al Señor, que también le va a dar. Si le hace falta fe, obedezca al Señor, escuche la palabra del Señor, únase con hombres de fe, acérquese al Señor para que su fe activa. El género, dice, de la incredulidad sale con ayuno y oración, si quiere más fe. Iglesia amada, seamos y pidamos con fe. Amén. Ahora, y lo último en este pedir, mire Santiago 4, también nos habla del pedir. Dice así, Santiago 4, versículo 2, dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguir.
Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. ¿A quién se le parece? No voy a decir nombres. Sin embargo, dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay gente que no le pide a Dios por su orgullo o por sus complejos. Dice, yo pedirle a Dios, ¿cómo así? Él me tiene que dar, porque así son algunos. O dice, yo soy tan pecador que no me considero digno de pedirle nada al Señor, tampoco. Versículo 3 dice, y aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. Obviamente, Dios no le va a dar a usted, por más que usted le diga, si solo es para gastar en sus deleites y pasiones. Dios no le va a dar. Señor, es que esta chica es tan linda, Padre. Tiene todo, el único defecto es que a ti no te ama, no cree en Dios, pero es linda, Señor, dámela. ¿Qué le va a dar el Señor? Porque no está en su voluntad. Y luego se mete con la linda, pero sin Dios, y luego le traiciona. Y luego le genera dolor. Y dice, pero Señor, ¿por qué me haces sufrir? ¿Por qué tú decidiste esto? Pues a mí me metes en la colada, ¿no? A veces Dios dirá, me metes a mí en tus decisiones. Iglesia amada, cuando pedimos, le pedimos para gastar en nuestros deleites, pasiones y placeres. ¿Hay mala intención? Usted debería evaluar cuando usted pide cuál es la intención de su corazón. Yo le digo por mí mismo, porque cuando a veces he pedido cosas, luego digo, Señor, examina mi corazón. Y el Señor a veces me ha dicho, no es la mejor intención. Y he tenido que pedirle perdón y decirle, ok, Señor, ayúdame en esta petición. Y el Espíritu Santo me ha ayudado para pedirle bien. Usted sabe, hemos estado en circunstancias donde obviamente le hemos pedido al Señor muchas cosas. Y una de las cosas que para mí era difícil tomar la decisión era construir este edificio. Porque yo estaba entre la espada y la pared, unos hermanitos que me decían, sí, pastor, construyamos el edificio, ¿no? Y otros, no, pastor, no hay plata, estamos en pandemia, me decían, no, ¿cómo vamos a construir, pastor? Y yo consulté al Señor y le dije, a ver, Señor, yo no sé qué voy a hacer, no tengo la confianza y la seguridad en lo que tengo que hacer, pero tú decides por mí, Señor. Y ¿sabe lo que le dije al Señor? Si tú quieres que ese edificio se construya, permite que se venda un terreno que hace más de 7 años nos habían donado y no se había vendido. Durante 7 años no se vendió en los mejores momentos del país, en pandemia, sin plata, metidos en las cosas. Y le dije, Señor, si tú quieres que se venda. Y en 15 días se vendió ese terreno. Cerca de $200,000 se vendió ese terreno. Pero el terreno costaba $1,000,000, pues. O cuesta $1,000,000 y un poquito más. Pero Señor, si tú lo dijiste, Padre, en tu nombre yo voy. Padre, gracias, provee y sustenta. Señor, ayúdanos. Y así fue, el Señor nos ayudó a construir. Sí, nos prestaron $500,000, estamos pagando la deuda, pero seguimos avanzando, amén. Por eso algunos llegaron después de pandemia y de pronto ven el edificio. ¿Y esto? No. El Señor es misericordioso. Usted tiene que aprender a consultar, a pedirlo con fe, a pedirle bien. Cuando usted no sabe, Señor, consulte qué tengo que hacer. El Señor le va a dirección para saber cómo pedir y actuar con una intención correcta, no por una actitud egocéntrica, no para sus placeres, sino obviamente para la gloria del Señor y traer bendición a otros. Amén. Como obviamente también Salomón lo hizo. Pero aquí el segundo punto es, ¿qué pidió Salomón? Porque esto fue lo que él hizo, y aquí 2 cosas más que el texto o la Biblia nos enseña. Pero volvamos a la historia de 2 de Crónicas 1:8. Mire, ¿cuál fue la respuesta de Salomón cuando Dios le dijo, pídeme? Salomón le contesta a Dios, dice, tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre y ahora me has hecho rey en este lugar. Lo primero que Salomón le dice, cuando le dice, pídeme y te daré, él primero le está reconociendo lo que él es y lo que hace.
Cuando Dios está delante del Señor, usted primero comience a recordar lo que Dios es y lo que Él hace. Él es bueno y misericordioso. Amén. La segunda cosa, mire el verso 9, dice: oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. La segunda cosa que Salomón, cuando pide, lo que hace antes de pedir es: Señor, gracias por la promesa que le hiciste a mi papá, el rey David, que sus hijos y sus generaciones siempre estarán gobernando. Y a veces es bueno, antes de pedir, recordar las promesas para que su fe crezca. Hay una promesa que desde que empecé en mi relación con Dios me ha ayudado mucho. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Recuerdan esa promesa? Ha sido mi promesa, varias promesas. Promesas en las que el Señor nos ha dado a mi esposa y a mí. Y esta palabra que puso en tu boca te la daré a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dice el Señor. Promesas que nos han ayudado a afianzar nuestra fe. Y cuando pedimos y estamos convencidos, Señor, hay una promesa. Gracias por esa promesa, Señor. Pero dice algo más. Mire lo que le dice aquí. Hiciste eso, dice, versículo 10, ahora dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar este gran pueblo? Y ahora sí le pide: Señor, dame sabiduría y conocimiento o inteligencia para gobernar, no para mí. ¿Sabe? Dice más adelante el pasaje, él le pudo pedir riquezas, sí. Le pudo pedir la destrucción de sus enemigos, sí, Dios le hubiera dado. Pero ¿sabe por qué él no pide eso? Porque como él estaba deleitándose en el Señor, en comunión con Él, él tenía fe en el Señor. Dios le dijo: pídeme y te daré. Dijo: tú me pides, perfecto, Señor. Pero le pide algo que no era para él en particular, era para poder gobernar al pueblo sin egoísmo. Él pensaba en su pueblo: Señor, para gobernar tu pueblo y hacerlo bien, necesito de sabiduría, necesito de la inteligencia. Cuando usted le pide al Señor, pensando en la guianza del Señor, le va a hacer que usted pida lo mejor, lo correcto, sin egoísmos, para buscar el beneficio muchas veces de otros. Pero también creo yo que en el pedido de Salomón estaba implícito algo que su padre y su madre hicieron con él. Mire Proverbios capítulo 4 versículo 8, dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Quién era el padre de Salomón? David. David le enseñaba ¿qué cosas a Salomón? Versículo 4, mire lo que dice: y él me enseñaba y me decía: retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, hijito, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, ya te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. David le decía a Salomón y a sus hijos: hijos, lo más importante no es la educación, no es tus logros profesionales, tus títulos. Lo más importante en la vida es sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Pero hoy los padres hemos cambiado. Buscamos que tengan las carreras, las maestrías, el buen trabajo. Buscamos tantas cosas, bienes, que se compren cosas. Pero no les hemos dicho: hijitos, sobre todo eso, sí, lo otro es importante, obviamente. Y está bien que usted les motive a sus hijos a eso. Pero lo más importante es sabiduría e inteligencia. ¿Por qué Salomón, cuando Dios le dijo: pídeme y te daré, le pide sabiduría e inteligencia? Porque su papá desde pequeño decía: hijo, recuerda sabiduría e inteligencia. ¿Qué debes pedirle? Sabiduría e inteligencia. Porque la sabiduría nos permite actuar de la manera correcta, una conducta correcta, decisiones correctas. La inteligencia nos da el conocimiento para poder aplicar y hacer muchas cosas en nuestro diario vivir. Amén. Pero si los padres no les inculcamos desde pequeño a los hijos sabiduría, inteligencia, la gracia del Señor, ama a Dios, Dios es lo primero, busca al Señor. Si nosotros no les inculcamos y cuando tienen esa oportunidad de pedir, piden mal,
para gastar en sus deleites y pasiones. Iglesia, Salomón aprendió a pedir no solo porque había intimidad, sino porque tuvo un padre que le enseñó principios a su hijo desde que era pequeño. Por eso escribe Proverbios capítulo 4 y escribe esto. ¿Qué estamos enseñando a los hijos? ¿Qué principios, qué valores? Les estamos enseñando principios y valores cristianos que les ayuden en la vida, porque eso será lo más importante, principios y valores cristianos para ser y para hacer lo correcto en esta vida. Pero si para usted primero son cosas materiales en este mundo y su enfoque ha sido en eso, ahora ya sabe por qué su hijo está enfocado solo en eso y no en lo que debería enfocarse: sabiduría e inteligencia, amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Y el pedido de él, obviamente, fue un pedido no egoísta: Señor, para gobernar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios frente a este pedido? ¿Qué es lo que Dios le respondió? Mire, segunda de Crónicas capítulo 1 versículo 11. Dios entonces le dijo a Salomón cuando le pide eso: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, no petición egoísta, a tu pueblo, y no pediste abundancia de ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riqueza, fama, como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno lo tendrá en el futuro. ¿Saben lo que yo veo en este texto? Primero, que lo que Dios te dice y te promete, te cumple. Si Él te dice pídeme y te daré, Él te da. Si es en la voluntad, en fe, en intimidad, Él te va a dar. La segunda cosa que yo veo es que Él está diciendo: aquí está lo que tú me has pedido, pero te voy a dar una yapa. Le dio riqueza y le dio fama, porque Dios es un Padre generoso. Repita conmigo: Dios es un Padre generoso. No solamente le dio lo que pidió, sino que le dio mucho más de lo que él había pedido. Como sucede generalmente con usted, con Dios, cuando le ha pedido algo, Él le ha dado más de lo que usted le ha pedido muchas veces. Amén. Pero Dios nos da, y sabe lo que mucha gente hace: Señor, sáname en esto, mira esto, Padre. Y Dios en su misericordia le sana, le da un trabajo, Dios le hace esto, le da muchas cosas. Y después que ya le da, ya está sano, ya tiene el trabajo, usted otra vez se olvida de Dios, ya no busca de Dios, no busca la palabra, no busca hacer su voluntad, porque otra vez nos acomodamos. Pero mire lo que hace Salomón en el versículo 13. Después Salomón se fue de Gabaón al lugar de adoración donde estaba el tabernáculo. Salomón dice: gracias, Señor, por lo que tú me estás dando en fe, y me voy a volver a seguir adorándote a ti, darte gracias. Con mi esposa hace tiempos atrás hemos aprendido que no solo hay que orar y dar gracias para orar y pedirle, sino también darle gracias cuando se recibe y mantener esa actitud de gratitud y adoración cuando Dios hace y obra, obviamente. Y mantener esa actitud de agradecimiento y seguir en esa actitud de agradecimiento, de adoración, de alabanza al Señor. Porque Dios le va a dar, le va a sorprender, le va a dar generosamente, pero mantenga la actitud de adoración, siga dependiendo de Dios, siga buscándole a Él, siga poniendo a Él en el lugar que corresponde. Amén. Y recuerde, Dios es un Dios generoso. Tal vez usted no ha estado pidiendo bien, porque simplemente ha estado pensando en sus placeres y deleites. Tal vez no recibe porque no pide. O si pide, sigue dudando y no lo hace con fe. Pero si está en intimidad, en comunión, si se deleita en Él y hay fe en su corazón, en su petición, lo hace en su voluntad, el Padre dice: yo te voy a dar. ¿Cómo no te voy a dar? Eres mi hijo amado. Pero recuerde, no piense que le va a dar lo que usted quiere, sino lo que Él sabe que es lo mejor para usted. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar, por favor. Padre, gracias yo te quiero dar en esta mañana, Señor,
Gracias por tu palabra, amado Dios. Sí, Señor, perdónanos porque a veces nuestro orgullo ha hecho que no te pidamos. ¿Cómo yo te voy a pedir? O nuestros complejos, no soy tan digno para pedirte, Señor. Cuando hemos olvidado que somos tus hijos amados y tú dices, pídeme y te daré, pero pide con fe. Perdónanos, Señor, por nuestras dudas. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, porque te hemos pedido por buscar nuestros placeres. Perdónanos, Señor, porque te pedimos lo que yo quiero y no lo que es tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos deleitado en ti. Y queremos pedirle en pecado, en desobediencia, lejos de ti. Y Dios te está diciendo primero, búscame, consúltame. Primero arregla lo que tienes que arreglar. Primero pide perdón. Deja esto que te he dicho que hagas. Obedéceme para poder darte lo mejor. Y en esta mañana el Señor te está mostrando, recordando lo que Él te ha pedido que dejes, que cambies, que hagas. Y dígale, Señor, perdóname por ser inconstante en mis caminos contigo. Me está haciendo falta fe. Dame la fe, Señor. Perdóname si he pedido caprichos, cosas vanas, pasajeras, y no he aprendido a depender del Espíritu Santo que le intercede por mí, me enseña a interceder y pedir como conviene, Señor. Y este es el momento para que le diga, papá, ¿hay algo que está estorbando en mi vida? Si el Señor le está mostrando, pídale perdón, renuncie, cancele en el nombre de Jesús y deje que la sangre de Cristo, su Hijo, le limpie, porque Él, si usted le pide que le perdone, Él le va a limpiar, Él le va a dar el perdón y la gracia. Pero amigo o amiga, usted que está aquí, a lo mejor usted ha pedido y no le ha dado. ¿Sabe por qué? Porque usted no es su hijo, es su hija. Sí, Él le ha dado muchas cosas sin que usted le pida, pero esos regalos especiales de Dios solo son para los hijos. Y si usted hoy decide recibirlo en su corazón, decide creer en Él y le invita a su corazón, Él le va a entrar para darle el derecho de llamarse hijo e hija de Dios. Y ahí donde usted se encuentre, yo quiero animarle a usted que le diga al Señor, Señor amado, aquí está mi vida. Perdóname, Jesús. Hoy decido creer en Cristo que murió y resucitó. Ven a mi vida ahora, papá. Yo quiero ser llamado tu hijo amado para poder pedirte con libertad. Si en esta mañana hay alguien que ha hecho esta oración invitándole a Cristo a su corazón, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si usted hoy le ha invitado a Cristo que entre pidiéndole perdón por sus pecados, levante su mano, déjeme orar por usted. Si usted hoy quiere ser un hijo de Dios con fe, lo puede ser. Gracias, Señor amado, por esta vida, Padre. Si hay alguien más que ha hecho esta oración invitándole a Cristo a su corazón, levante su mano, déjeme orar por usted. ¿Hay alguien más? Que el Señor le bendiga ahí arriba también. Gracias, Señor, por esta mujer, Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús. A estas personas que están aquí delante de ti, que han hecho esa oración de fe, gracias porque hoy tú entras. Y ahora yo te pido a ti, amado Dios, que vengas y le des de tu espíritu, Señor. Que derrames de tu amor en su corazón, que les abraces, Señor. Y qué hermosos que son llamados tu hija, tus hijos, y te pueden pedir con libertad, porque eres el mejor Padre del mundo, eres tú, Señor. Pueden bajar su mano. Pero yo quiero invitarle a usted, iglesia amada, a que le diga, Señor amado, ayúdame a creer en ti cuando te pido. Ayúdame a pedir en tu voluntad. Ayúdame a estar conectado contigo, Señor,
Yo sé que me das muchas cosas sin pedirte, porque tú eres bueno y misericordioso. Pero papá, yo quiero pedirte esto. Yo sé que está en tu voluntad. Y gracias por lo que tú ya me vas a dar, Señor. Lo confío en ti, Señor. Y dígale por fe, gracias, papá. Porque Él es un Padre generoso y te va a dar mucho más aún de lo que tú pides, porque te ama. Pero recuerda, Él no te va a dar si es egoísmo, si hay una mala intención, si no hay fe, si no hay intimidad. Porque Él es tu Padre, pero también te pide que hagas lo correcto. Señor, bendice a tu iglesia con gracia, sabiduría e inteligencia. Yo te necesito, Señor. Yo como pastor de esta iglesia necesito sabiduría e inteligencia para hacer lo que tú quieres con este pueblo tuyo, tu iglesia, Señor. Para tomar las acciones y las decisiones correctas, Señor. Tú sabes cuánto necesito de esa sabiduría, esa inteligencia y esa gracia tuya. Gracias, amado Dios, por dármela. Cada día, Señor, cada día necesito esto de ti. Yo bendigo a tu iglesia. Llénanos más de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le damos